Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos al programa Hablando de Frente. Como se han dado cuenta, pues a partir de hoy vamos a estar a las 7:30 de la noche con este nuevo horario y nuevo formato que nos traen el canal de Next. Así que a partir de hoy, jueves 7:30 es la cita conmigo y por supuesto están más que invitados a estar sintonizados con el excelente noticiero desde las 6 de la tarde. Yo hoy quiero tocar varios temas. Algunos que me tocó hoy vivir por temas muy casuales. Hoy fui a renovar mi licencia y la verdad es que creo que hay que hacer algo porque eso de estar parado allá afuera horas, hubo una persona que hasta le dio un ataque de epilepsia en la mitad del asunto. Yo obviamente me preocupé porque pasó muy cerca mío y la persona empezó a temblar tal y cual y de repente fue al piso y hasta eso está causando algunas cosas que yo no entiendo por qué no pueden hacer de una manera más dinámica. Entonces están complicando a la gente, ¿verdad? A veces con demasiado trámite, con demasiadas cuestiones y de repente una norma sencilla, por lo menos durante este tiempo de la pandemia, en vez de estar con los temas de renovación de la licencia, sería de repente algo tan fácil como decir se extiende un año, 6 meses o lo que sea el vencimiento de la licencia para que solamente esté en Sertracén la gente que tiene que sacar nuevas, licencias, pero no aquellas personas que tienen que renovar, porque perfectamente nosotros podemos esperar un año y simplemente prorrogar las licencias que se vencían para este año 2020 para no tener a gente aglomerada en licencias. Primer tema. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante de los Varela Leaks. En el segundo bloque voy a hacer eso. Y ustedes van a ver cómo se manejó temas aquí desde la presidencia y cómo se manejó la Corte Suprema de Justicia. Pero quiero abordar dos temas antes de. El primero, estuve en el Valle de Antón este fin de semana y caí en cuenta que tenía que regresar, porque yo tenía obviamente actividad temprano el día lunes, y caí en cuenta que tenía que regresar el día sábado en la noche. Cuando había salido el viernes, mi intención realmente era quedarme hasta el domingo, hasta que una hija mía me dice, y el domingo no es tema de toque de queda. Y la verdad es que me trajo eso a la memoria y pues tuvimos que regresarnos el sábado en la tarde. Con esto, ¿para qué toco este tema? Porque si nosotros estamos pretendiendo reabrir turismo interno, que los hoteles en el interior, que los comercios en el interior tengan una oportunidad durante los fines de semana, no es ni remotamente congruente tener cerrados el domingo y de paso las playas. Uno puede ponerle una limitación, ya sea de espacio, del tipo de transporte que va hacia las playas. Pueden hacer algunas limitaciones, pero es imposible que le digan a los hoteleros de este país, tenga un turista que venga a tu hotel, pero el domingo le dices enciérrate en la habitación. No puedes salir a ningún lado. Es más, desde el sábado en la noche. Entonces, de esa manera, nosotros jamás vamos a poder reactivar la actividad económica que hoy en día yo creo que ya pasa a ser la verdadera pandemia más grave que todo lo demás. Ya lo de salud está bastante controlado. Ahora tenemos que abocarnos a los temas económicos porque esos pueden repercutir en temas sociales. No tiene ningún sentido decirle a las personas, vete el fin de semana y la persona solamente o se va a poder ir al sábado, salvo que no trabaje el lunes, porque el domingo no va a poder hacer transporte. Yo creo que en su momento las medidas estas de toque de queda, de aguantar a la gente que si los domingos, que si tal y cual, eso tuvo un objeto en su momento, ¿verdad? Y la idea es que la población estuviese también muy concientizada y que los hospitales estuviesen listos y que conociéramos la enfermedad. Pero como ya lo he dicho varias veces en este programa, ni el presidente ni el ministro, con la mejor voluntad que puedan tener, tienen la capacidad de cuidar a 4 millones de panameños uno por uno. Eso significa que la responsabilidad de cada uno está en uno. Ya nos dijeron qué hace el virus, cómo se evita,
cuáles son los riesgos, dónde se puede uno contagiar, cómo se puede contagiar, y también nos dijeron, y en efecto hasta me pasó, que con todos estos cuidados existe el riesgo de poderse contagiar. Le corresponde a cada quien asumir el riesgo de lo que esté haciendo en su actividad para poder trabajar, y al gobierno le toca poner ciertas limitantes de espacio en restaurantes, en cines, en cuestiones, y eso lo dijimos hace bastante tiempo en el programa, porque es imposible contener a la población en general. Cuando tengamos brotes, por favor, ni siquiera, y esto es un pedido a los funcionarios del Estado ahora mismo, hablar. Hoy me lo preguntaron 2 veces. Hablar nada más. Ellos no tienen idea lo que causa que ellos digan que existe la posibilidad de estar haciendo ¿cómo se llama? Una cuarentena obligatoria de nuevo, ¿verdad? El solo hecho de estar hablando eso genera incertidumbre económica. Solamente un par de comentarios de ciertas autoridades de cierto nivel puede causar hasta los cierres de negocio, que ya no aguantan ni un riesgo más. El empresario dice, buenas tardes, hasta aquí llegué. No voy a estar yo cargando esto, echándome al lomo los arrendamientos, lo que debo con la planilla y tal y cual, para que me vengan a decir en 2 meses que me van a cerrar de nuevo. Aquí hay que promover a decir no más todos los elementos preventivos, los controles por parte del MINSA en cada uno de los establecimientos, los recuerdos a la gente en todas las calles, avenidas, lo que quieran, la verificación de las mascarillas, la verificación en el tema de todo lo que está para cuidados en los comercios y en los diferentes lugares que brindan servicios, pero no podemos parar la economía. Nos vamos al precipicio si seguimos parando la economía. Panamá tiene una oportunidad dentro de todo lo que se hizo y la demora de la cuarentena que se hizo que Panamá tenga cierta cantidad importante ya de personas contagiados que a su vez son recuperados y que a su vez ya no son foco de contagio importante o lo serían en muy mínima medida. Eso para Panamá, al haber tenido una cuarentena tan larga, nos da la ventaja de que quizás en este momento nosotros podemos hacer algo en positivo y podemos mantener esa línea a lo largo del tiempo ascendente, aunque sea de poco a poco, pero ascendente. Y eso le haría mucho beneficio al país. Último tema que quiero tocar antes de los Varela Leaks. Hoy tuvimos la audiencia de anulación del expresidente Ricardo Martinelli. Y me gustó cuando leí hoy en la prensa que decían esta es la audiencia final, porque en efecto así lo esperamos después de haber visto esa audiencia. La audiencia estuvo bajo la responsabilidad de mi colega y compañero de la defensa, Sidney Citón, pero estábamos obviamente todos los abogados presentes en la audiencia, cada uno con su aporte, y nosotros creemos que no hay forma humana que les acepten esa anulación. De hecho, una de las cosas importantes, la decisión la han dicho los jueces que van ellos a darla posteriormente, pero para nosotros, para los efectos de nosotros, me tocó hoy vivir y revivir un juicio oral en donde me encantó cuando la fiscalía decía, o la parte querellante decía, es que nosotros no sabemos por qué los jueces de juicio oral decían que el testigo protegido no tenía credibilidad, y poderle contestar, será porque ese señor primero dijo en su primera declaración que no era algo que él había visto, sino era algo que le habían contado. 2, dijo que los correos se lo habían traído y no era algo que él había hecho. Después dijo que los correos los había hecho él en su computadora y terminaron siendo hechos en la computadora de Picuiro. Dijo que lo había mandado Juan Carlos Varela, y al día siguiente de él declarar, en vez de ganar $700 al mes, lo pusieron a ganar casi $9,000 al mes, costándole al Estado cerca de $600,000.
tocó decirles también cómo había sido la inconsistencia de él, de cómo habían sacado estos correos, cómo venían los CD rotos, cómo el jefe de la Dirección de Informática del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, él mismo había dicho, ¿verdad? A mi oficina venía Piquiro y me presionaba. De hecho, en el juicio pidió hasta medidas de protección por eso. Llegó a decir cómo él había embalado esa evidencia y cómo estaba rota, cómo no coincidía un CD de lo que él había hecho con lo que había salido allá, cómo no se podía ser responsable de los supuestos correos volcados. Y la cereza del pastel, les repito, era que tener un testigo protegido que primero decía, ese fue un CD que me trajo otra persona y yo se la entregué a la fiscalía. Después ese mismo testigo dice, yo fui el que volqué esos CD y yo fui el que hice eso en mi computadora. Y después de eso resulta ser que Piquiro decía, eso se hizo en mi computadora porque yo le presté la computadora y tal y cual. Entonces resulta ser que con tal cinismo la fiscalía, y yo espero, no créanme que yo espero la conclusión de esto para poder empezar a que ustedes vean por partes este juicio, para que ustedes puedan formarse su propio criterio. Porque ya de lo que ha salido y de lo poco que está en YouTube, pero créanme que es lo poco porque ustedes ven un contrainterrogatorio que de repente yo hago y ahí hay 1 hora de contrainterrogatorio. Pero resulta ser que nosotros hicimos cerca de 100 y tantos de días de interrogatorio, días de 8 y 9 horas. Y lo que ustedes van a ir viendo en este programa, cuando aquí podamos liberar las imágenes de lo que pasó en juicio, ustedes van a estar claritos, pero claros, clarísimos, que no había una forma humana que hubiese una decisión distinta por parte de los jueces del Tribunal de Juicio Oral. Ahora, hoy tocó una noticia más y también la quiero tocar porque acaba de pasar, pero no quiero ser tajante hasta no enterarme los pormenores. Pero acabo de ver una noticia que reproduce el diario Crítica, en donde dice que a los 6 abogados que detuvieron, que ni sé quiénes son, ni los conozco, no sé quiénes son, así que no puedo saber si conozco a alguno, pero no he conocido los nombres ahora mismo de la noticia, pero que a los 6 abogados y a la notaria, y si es notaria debo entender que también es abogada, entonces resulta ser que les han declarado ilegal la detención y que no le aceptaron la imputación al Ministerio Público por los supuestos delitos que plantearon. Si eso es así, entonces resulta ser que nosotros, el procurador tiene que intervenir para que nosotros no tengamos estos excesos de fiscales, ¿verdad? Es donde, ya les digo, hoy no quiero comentar demasiado, pero si esto se hace con abogados, 6 abogados, ¿verdad? Y se procede de manera ilegal, según ha dicho el juzgador, ¿verdad? Y que quiero empaparme más en la noticia. Usted imagínense lo que puede estar sucediendo con el ciudadano común que no maneja el tema de las leyes. Entonces, es un llamado al Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos, al presidente del colegio de manera directa. Estas son cosas por las que el colegio tiene que pronunciarse de manera inmediata, porque no se puede dejar a fiscales haciendo lo que le da la gana. Y si un fiscal hizo eso contra 6 abogados y un notario, lo mínimo que tiene que hacer el colegio es solicitar la inmediata destitución de ese fiscal. Ahora a la vuelta del cambio, ustedes van a ver cómo se manejaba la Corte Suprema de Justicia de acuerdo a los Varela Leaks. Cómo ese señor afectó a una cantidad de personas y por fortuna no los dejó consignados en los Varela Leaks. Los veo a la vuelta del cambio. Quiero reiterarles a todos que las personas que no puedan ver completo el programa, que tengan cualquier situación con la señal, siempre pueden volver a ver el programa, compartirlo y me encanta que lo compartan a través de la red de YouTube de Vallarino Panamá o de Next Noticias.
Ahí va a estar el programa, ustedes lo van a poder ver, lo van a poder compartir y pues también ayudan en la difusión por lo menos de los que comparten los criterios que yo esbozo en este programa. Miren, cuando yo he estado con las defensas de ciertas personas que yo representé, hay algo que yo sabía siempre, porque siempre cuando usted representa a una persona que represente poder en el país, ya sea poder económico, poder político, que sea de cualquier forma, usted siempre va a tener el cuestionamiento de qué pudo haber pasado si usted obtiene un fallo de inocencia, si usted obtiene un fallo favorable. Siempre va a haber ese cuestionamiento que lo van a tratar de usar en contra. Cuando a mí me preguntaban, y yo estaba de abogado en el caso de la Caja de Ahorros, en ese caso del señor Felipe Virsi, a mí me preguntaban algo de la Caja de Ahorros y yo sabía que había una orquesta mediática en contra y que esa orquesta mediática en contra estaba coordinada desde el gobierno. Y que esa orquesta coordinada estaba buscando decir que Felipe Virsi había hecho algo indebido en la Caja de Ahorros. Y hacían todos los titulares que les daba la santa y regalada gana, diciendo que tenía 5 casos de falsedad, hacer no sé cuánto, que el caso de blanqueo de capitales y del mismo cheque de 7 millones me daban una vuelta, me daban 2 vueltas, me hacían 3 casos, 4 casos. Y yo, cuando venía el caso de la Caja de Ahorro, lo único que le decía a los periodistas es: vayan a la audiencia. Vayan a la audiencia, porque en la audiencia ustedes se van a dar cuenta lo aberrante y lo escandaloso de este caso. Y por fortuna hubo muchos periodistas que fueron a ese caso y que causó los cuestionamientos que hoy día se le hacen a ese caso. Y que causó que una juez dijera: jamás tenía ni siquiera que abrirse una investigación sobre este tema. Es ridículo una investigación sobre este tema cuando el préstamo siempre estuvo garantizado de la A a la Z y fue pagado hasta el último real. Jamás podía existir peculado. Pero los fiscales tenían esta sed de exhibirse cual foca en circo, ¿verdad? Y entonces ir a hacer estos shows mediáticos de qué habrá pasado con la juez o el juez y tal y cual. Y resulta ser que cuando iban a la apelación es exactamente lo mismo. Y esto fue pasando en diversos casos que se fueron dando, desde riegos de Tonosí, desde los casos de Finmecánica, desde muchos casos del PAN, tal y cual. Y llegamos a tenerlo también en el caso de Pinchazos. Cuando yo tomo el caso de Pinchazos, me incorporo a la defensa del caso de Pinchazos, que valga hoy hacer un reconocimiento a mis compañeros en ese caso, que es importante, al coordinador de la defensa, Carlos Carrillo, a mis compañeros Roniel Ortiz, Sidney Citón, a 2 estrellas de la defensa que poco conocen porque no han estado en la participación, pero estar dentro de un equipo de defensa no es solamente cuando nos toca la vocería, sino todos los que hacen los temas de análisis, de investigación, que toman todas las piezas procesales y de pruebas que se van a establecer en juicio y que pasan los insumos a los que vamos a estar operando en juicio, y pasan cosas muy importantes. Así que también mis saludos y mis respetos a mis colegas queridas Jessica Canto y a Shirley Castañeda, que también fueron parte importante de la defensa, como lo fue Luis Eduardo Camacho hijo, como lo fue Alejandro. Todas estas personas que a veces no estaban tanto en la escena mediática fueron de una enorme participación, y la verdad es que a veces sería injusto que porque a unos nos tocó la parte mediática, pues no hacerle el reconocimiento a los compañeros. Pero una de las cosas que yo siempre he dicho es que si usted tiene un caso como fiscal, que usted tiene todas las pruebas, las evidencias, usted no tiene que estar ni buscando la ayuda del presidente, ni mucho menos que el presidente sea el que hace las jugadas en la Corte Suprema de Justicia.
Usted no tiene que estar comprando testigos protegidos y pagándoles $600,000. Usted no tiene que estar utilizando la computadora de picuiro del Consejo de Seguridad. Usted no tiene que estarse inventando testigos protegidos que llegan y dicen que no, que fue otra persona la que trajo y después que sea este testigo el que aparece, yo soy el testigo protegido, y usted se lo lleva y usted al día siguiente que esa persona declara le paga $700,000. Usted no tiene que tener a un director de informática del Instituto de Medicina Legal diciendo esta persona venía a mi oficina y me decía, pásame las evidencias y cállate la boca, no te metas en esto. Pásame a mí las evidencias, eso no va a coger cadena de custodia, yo las voy a custodiar. Usted no tiene que tener a 4 miembros del Consejo Nacional de Seguridad que eran testigos de ellos diciendo, a mí me presionaron para hacer declaraciones en contra de ellos. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque yo les dije a ustedes hace unos meses y estaba esperando precisamente la finalización de la parte que me corresponde por Ricardo. Pero aquí hay una injusticia de proporciones mayores en 2 personas, Gustavo Pérez y Alejandro Garús. ¿Y por qué yo puedo decirlo con tal firmeza que hay una injusticia de proporciones mayores? Magistrados que terminen condenando a estas 2 personas son unos cobardes. Le tienen miedo a decirle la verdad al país. Yo tuve a cada uno de los testigos del Consejo Nacional de Seguridad desfilando en esa audiencia. Los contrainterrogué a uno por uno. Y no solamente les voy a dejar mi voz, aquí lo voy a poner en televisión cuando yo le pregunto si ellos alguna vez, y eran testigos de la fiscalía, y yo lo hacía para establecer la posible escalera a donde Ricardo, si alguna vez ellos habían recibido alguna orden de Gustavo Pérez o de Alejandro Garús que fuese en ese sentido. La pregunta era así: ¿recibió usted alguna vez una orden de sí o no? Hubo gente, la respuesta por supuesto no. Hubo gente que ni siquiera conocía a Gustavo Pérez y a Alejandro Garús, porque es un lugar de 500, o sea, claro que sabían que era el director del consejo, pero nunca lo llegaron a tratar, ni siquiera personalmente. Entonces resulta ser que a pesar de que todo esto se da, y yo lo invito también a las defensas de ellos a recoger estos testimonios para revisar cualquier sentencia. Porque yo, para hacer el juicio de Ricardo, tuve que ir a escuchar lo que había sucedido en el juicio de ellos. El juez que les tocó a ellos es un juez aberrante. Es un juez que hacía preguntas como fiscal. Ya se sabía cómo venía el mandato de lo que tenía que ocurrir ahí. Pero es que, déjenme decirles, el expediente que se usó para procesar a Ricardo Martinelli es el mismo expediente que se usa para procesarlos a ellos. Y resulta ser que la fiscalía de repente se pasaba preguntándose, pero bueno, entonces, ¿quién es el autor de estos supuestos correos? ¿Quién es el autor de esto? Y venían y hacían su show y su payasada. ¿De dónde está? Yo le hice la pregunta de quién era el autor. Y el testigo protegido, bajo juramento, delante de los fiscales, para las cámaras de audio y video, y que se los voy a poner aquí, dijo, yo lo hice. Yo fui el que hizo eso. Y cuando yo le pregunté si alguna vez había recibido alguna orden de Ricardo Martinelli para hacer eso, por supuesto que tuvo que decir que no. Entonces, yo, con esto, ¿qué les quiero decir? Porque también le pregunté si alguna vez había tenido una orden de Gustavo Pérez o de Alejandro Garús. Entonces, ese testimonio que ha salido posterior al juicio de Alejandro Garús y de Gustavo Pérez, deben tomarlos ellos para una revisión, pero también deben tomarlo los magistrados para realmente agarrar y entender lo que pasó en este país. Y yo empiezo ahora. Sí, porque esto va a ser un detalle. Y de nuevo les digo por qué voy a tocar los Varela Leaks. Yo los Varela Leaks no es porque yo detesto a la tortuga y porque... No, sí lo detesto, pero no es ese el motivo. El motivo es porque
cuando uno aclara las cosas, la gente empieza a darse cuenta, es como me lo estuvieron diciendo. Porque es que si tenías la verdad de tu mano, y vamos a poner que Ricardo fuera la persona 35.000 veces más culpable que se le ocurría, ¿para qué tienes que comprar testigos? ¿Para qué tienes que armarlo en la computadora de Picuiro? ¿Para qué tú tienes que llevarte los CD que realmente se grabaron y romperle sellos y hacer eso? ¿Para qué tú tienes que hacer eso si tú tienes todos los elementos en tu contra? Y a Varela en un momento dado le preguntaron por esos Varela Leaks, cuando le preguntaban por un correo que llegaban de él, y tartamudeó en la mitad de la entrevista, como 16 veces tartamudeó porque no sabía, y también les voy a poner ese video aquí. Pero ahora mismo quiero que nos centremos en 3 Varela Leaks, porque la otra semana va a haber fiesta de Varela Leaks aquí en este programa. Por favor, si me ponen el primero, esto que está aquí, dice, es importante que los clubes cívicos condenar lo de la casa. Este es JJ hablando con una persona del Banco Nacional. Dice la persona, de acuerdo, me contacto con la Comisión Pro Valores Cívicos y Morales que lo aglutina a todos. No es solo por mí, dice él, esto se refería a que le habían ido a gritar a su casa y fue el día que le gritaron en su casa y si ven la fecha coincide y el señor estaba alterado con eso. Pero es un tema de respeto a la autoridad, dice el asno. Dice ahí 66730444, así es. Rolando, ya quedé claro que 0 pauta a Tapia. Y esto es para mi, iba a decir competencia, pero no quiero ser tan ¿cómo se llama? Tan creído, porque la verdad es que el señor Tapia tiene todo un reconocimiento de muchos años y no quisiera hacer una comparación de un peso pesado con nosotros que arrancamos este programa hace poco. Pero sí les voy a decir una cosa, nada de 70,000, 0 pauta a Tapia. Como a él no le gustó que le dijo delincuentes a unos funcionarios públicos serios, a él no le importó un carajo si la pauta era buena, si la pauta era efectiva, no le importó si básicamente el tema comercial era bueno. Si no le gustó lo que le dijo a sus 2 funcionarios, señor, simplemente agarren y quítenle la pauta. Así se manejaba este señor que decía que era leal al Estado, que era democrático, que respetaba la libertad de prensa, pero ahora van a ver ustedes un pedacito nada más de lo que hacía este señor en la corte. Pónganme por favor el próximo de los Varela Leaks para que ustedes vean cómo se querían manejar en la corte. Dice, y la juez Baloyes no permitió declarar causa compleja en EPASA y Financial. No me refiero a él, dice la Tortuga. Dice, porque aquí hablaban de mandarle mensajes a magistrados. Y esta persona, que voy a certificar primero quién es ese teléfono, dice, no puede haber 10 mensajeros, lo tienen confundido y cree que Ayú es de tu total confianza. Eso no es así, contesta el otro. Yo no tengo 10 mensajeros. Mi único enlace con la corte es el comisionado López. Y yo me quedo aquí pensando, déjenme todavía la imagen ahí, yo me quedo pensando, ¿quién sería ese comisionado López? Y yo doy vuelta en mi cabeza y le vuelvo a dar vuelta, ¿quién será López? Porque yo no puedo pensar que sería Picuiro, porque Picuiro es un tipo demasiado buena gente. Entonces, aquí dice, yo le voy a hablar duro en mi casa, él es magistrado por mí, decía esta persona, no me puede dejar mal, coño, y lo sigo ayudando, y no pido un carajo para mí. Ayú lo tiene mareado con viajes y está desafiando. Bueno, ya el resto no lo voy a ni siquiera mencionar, pero me ponen la última imagen para cerrar el programa. La última imagen que tenemos de los Varela Leaks, por favor, para hacer cierre. Sí. Ahí decía, sí tengo problema para hacer lectura de eso, pero dice, hola, estoy reunido con Zamorano, me citó, algún mensaje especial, es en 15 minutos, tiene mucho interés en ser ratificado, promete mucho, tú dirás. Juan Carlos, un abrazo grande, que tengas un buen día. Gracias, Eduardo. Zamorano se queda, yo creo que está bien. Es el suplente de Sodalice, Orlando Tovares. Voy a reunirme con Nazareno y te aviso. Y aquí donde decía Tovares, que me lo cortaron en la imagen, pero se las voy a pasar en el próximo programa, dice, es bueno, fiel y de total confianza de mi persona y de Álvaro Alemán. Ah, no, ahí está en la imagen. Pensé que me lo habían cortado, me disculpan. Entonces, esta persona
es la persona que supuestamente era leal al Estado. Y siendo leal al Estado, no se metía en las decisiones de la Corte. Pero yo les quise hacer nada más un abreboca, porque la otra semana ustedes van a ver cómo se metía este señor en los negocios de una compañía llamada NG Power, cómo se metía en los temas de los Betech, cómo se metía en el caso de los Martinelli, cómo se metía en el caso de los Birsi. Y aquí vamos a ir sacando uno por uno. Y ustedes van a decidir quién aquí en este país le ha dicho la verdad a ustedes durante todo este tiempo. Así los dejo yo y los veo el próximo jueves a las 7:30 de la noche hablando de frente.